Desde las nuevas mejoras de Edge, Chromium han lanzado una nueva build de compilación para insiders y la liberación inminente de Windows 10X. Vámonos con esa intro y comenzamos. Muy buenas a todos, como siempre, bienvenidos, ya lo saben, a su fuente irrefutable de información de noticias de Microsoft en torno a Windows 10 y los diversos productos. Así es que ya de un solo vamos a irnos directamente al grano. Obviamente siempre la recomendación es que estén suscritos a este canal, darle like o dislike, su comentario ya lo saben, muy fundamental. Y bueno, como siempre, no se pierdan todos los videos que se van publicando a lo largo ya de la semana. Así es que vamos a irnos al grano porque Microsoft Edge ha recibido una nueva y útil función, la cual ya la tiene Chrome, y es la de agrupación de pestañas automáticas, tal cual sin duda en Chrome es posible agrupar las pestañas con etiquetas de colores desde la versión 83. Sin embargo, con la versión 87 que se lanzó hace un par de semanas también se introdujo una nueva función experimental muy útil que agrupa esto de manera automática. También es posible detectar los dominios de URLs cabras. Y bueno, básicamente en Chrome le han ido dando muchísimas mejoras, pero claro que sí, Microsoft no se queda atrás porque ya está disponible en Edge Canary lo que es la función de agrupación de pestañas de manera automática. Ya está totalmente liberada, ya está totalmente disponible. Si estás utilizando lo que es Edge Canary, básicamente te voy a estar dejando lo que son los pasos para activar lo que son esa función experimental abajo en la descripción. Y luego después también tendríamos que hablar que la función de salas de reuniones en Microsoft Teams también ya está totalmente disponible. Obviamente se está implementando para usuarios seleccionados, pero ya lo sabemos que también a Microsoft Teams se le está dando más continuidad, y la función de salas de reuniones brindará a los administradores de reuniones la capacidad de dividir a los usuarios en grupos más pequeños para mejorar la participación y fomentar obviamente el trabajo en equipo. Para obtener esa nueva opción de salas de grupo, asegúrate de tener acceso a las configuraciones de reuniones de Teams y de haber habilitado la nueva experiencia de reunión. Así es que tal cual también te voy a estar dejando lo que es el anunciado, la hoja de ruta acerca de las nuevas funciones que tiene ya como tal Microsoft Teams. Luego después también quiero destacar que la nueva aplicación de Microsoft Store trae el escritorio animado ya tal cual en vivo para Windows 10, y Windows 10 sabemos que incluye una amplia gama de configuraciones para cambiar la apariencia de escritorio y las aplicaciones para el sistema operativo, que obviamente te hace sentir pues ahí más abstracto, lucir de manera espectacular, pero tal cual puedes cambiar el diseño del menú de inicio, las barras de búsqueda, y básicamente esto de manera similar a lo que haces en Windows 10X. Y bueno, tal cual sin dudas a la llamada Lively, que es una herramienta de código abierto alojado en G-Hood y que te permite usar fondos de pantalla animados. Incluso como tal, como he dicho, básicamente podemos tal cual ahí cambiar el fondo, habilitarlos de manera personalizada. Sin duda me parece pues fascinante, ya lo sabes, en los temas de personalización está sin duda épica, y bueno, lo puedes obtener directamente desde Microsoft Store. Lively Wallpaper utiliza menos de 100 MB de memoria en segundo plano, y las animaciones se pausan automáticamente cuando inicias aplicaciones en la ventana de pantalla completa. Ha sido diseñado para ejecutarse en dispositivos de bajos recursos, pero obtendrás los mejores resultados en una PC potente. Así es que sin duda es una excelente herramienta, como he dicho, para personalizar, tener tu escritorio animado ahí con una aplicación que está disponible, accesible totalmente desde Microsoft Store o en el repositorio oficial de G-Hood. Por otra parte, ya lo sabemos, hay que destacar que obviamente todos los enlaces los voy a estar dejando abajo en la descripción, ya lo sabes de un solo. Y bueno, como he dicho, Microsoft ha lanzado la build 20270. Cortana es ahora más eficaz, llegó el teclado dividido y mejoras en la optimización de unidades, tal cual con un día de retraso. Ya se ha liberado lo que es la build 20270 del First Release para Windows 10. Y bueno, vamos a irnos directamente a las novedades más destacables, y es que ahora se puede usar Cortana en el PC para abrir y encontrar archivos y ahorrar tiempo a la hora de movernos. Por ahí tendríamos que destacar que en la parte de poder localizar esto de manera sensacional, un bloqueo, también ahí la habilitar vista previa puede estar fallando. También están trabajando soluciones en el Dev Channel, y bueno, alguna clase de errores desconocidos como es el 870-426, pero ya está disponible. Ojo,
para los de programa Insider, así es que hay que destacar que básicamente y en teoría es para el Free Release, así es que ya disponible. Por otra parte, también quiero destacar que claro que sí, la liberación inminente de Windows 10X va a aterrizar en PCs ARM para contrarrestar el crecimiento potencial de Google. Y bueno, ya habíamos hablado acerca de Windows 10X, pero es probable que Windows 10X alcance el estado RTM, lanzamiento del fabricante, en unas semanas, básicamente en 12. Se dice que en teoría a finales de este mes el sistema operativo llegará inicialmente a las computadoras basadas en Intel, pero en Windows 10X también llegará eventualmente a las PCs con ARM, y Windows 10X ya no estará vinculado a ninguna arquitectura en particular, y los OEM ahora podrán usar lo que es el sistema operativo modular en PC en conjunto de chips ARM, como lo que es el Qualcomm Snapdragon, el Exynos de Samsung. Y bueno, como ya sabes, Windows 10X separa el sistema operativo central de todos los demás y está optimizado para ejecutar en hardware con CPU de bajo consumo. Así es que ya no quiero entrar a profundidad, simplemente a mencionar que tal cual es la revelación que ha dado Windows Later, que básicamente es la liberación ya prácticamente inminente. Si bien Windows 10X recibe soporte para hardware basado en ARM, dependerá de los socios de Microsoft implementarlo oficialmente en sus dispositivos ARM. Ten en cuenta obviamente que Windows 10X no va a reemplazar a Windows 10 o Windows 10 en ARM. Los tres sistemas operativos coexistirán uno al lado del otro en las PCs el próximo año, y Microsoft quiere brindar la mejor experiencia en cualquiera de las plataformas. Luego después, ya para finalizar, pues han creado lo que es un tutorial para ejecutar Windows 10 y Linux en una Mac con un chip M1 tirando de lo que es la virtualización. Sin duda han realizado lo que es un excelente labor en la parte de la virtualización. En teoría se preguntaban si se podría arrancar Windows, ya lo sabemos con todo esto de los chips M1, de todo esto que lanzó Apple, pues mira, ya lo lograron hacer, no hay ninguna clase de problema, está totalmente muy eficaz. Alexander Grax, básicamente este ingeniero, ha lanzado lo que es, pues mira, un sensacional video de lo que es el servicio de emulación y virtualización, en el cual ha añadido la compatibilidad con ARM de Apple. Mira, lo ha logrado de manera eficiente, tal cual estás viendo lo que es el video. El video más completo, obviamente, de su canal estará directamente abajo en lo que es la descripción, y también, ¿por qué no?, su cuenta de Twitter, porque sin duda es un épico crack que se dedica, claro que sí, a llevar a cabo toda clase de proyectos. Así es que ha elaborado lo que es un sensacional video donde pues ya tal cual esta virtualización no elimina el sistema operativo principal. Y bueno, macOS Big Sur permite probar Windows 10 o Linux sin peligro, y eso me parece sin duda que es de aplaudir. Así es que ya lo sabemos los entusiastas. Y también hay que destacar que Apple M1 ejecuta Windows casi 2 veces más rápido que el propio hardware de Microsoft. Sí, algo también a volarnos con el cerebro, porque bueno, tal cual el procesador M1 que se anunció en junio y estaba basado en hardware ARM, Apple lo había diseñado coexistentemente para obviamente ejecutarse en macOS, pero mira, tal cual con la virtualización y todo lo que se ha desarrollado, prácticamente pues déjame decirte que ejecuta Windows casi 2 veces más rápido que el propio hardware que es compatible con Microsoft. Mira, hasta tal cual las pruebas basadas en el Geekbench básicamente lo han revelado tal cual ahí. Básicamente Apple M1 Mac evaluó lo que es 2000 puntos más que la Surface Pro X en puntajes. Básicamente pues ahí lo tendríamos sin duda a ganarle ahí. Microsoft actualmente no permite que Apple utilice su versión ARM de Windows 10, y los desarrolladores han producido puntos de referencia ejecutando el sistema operativo a través, claro que sí, de lo que había mencionado antes, la virtualización. El fabricante de chips dijo que está trabajando en dispositivos que serán competidores en el mercado, pero hoy en día, tal cual basado en las pruebas, vemos que Apple M1 ha ejecutado Windows inclusive hasta el doble de veces más rápido que el propio hardware heredado de Microsoft. Así es que ahí lo tendríamos. Bueno, y nada, ya finalmente yo me voy a despedir. Recuerda como siempre suscribirte a este canal. Vamos a irnos directamente, si es que me da tiempo, a los comentarios, tal cual estarán apareciendo ahí. Muchísimas gracias prácticamente a todos. Sin duda me da muchísimo gusto que les encanten los videos. Obviamente son noticias, a veces aportes informáticos, pero sin duda son enriquecedores, y muchísimas gracias por todo su apoyo. Y nada, me despido. Nos vemos como siempre hasta la próxima. Master Tutor fuera. Peace out.